Imagina despertar en Marte después de un viaje de 6 meses. Sales de tu hábitat y miras el paisaje. Dunas de arena roja extendiéndose hasta el horizonte. Un cielo color durazno. 2 lunas diminutas apenas visibles. Es hermoso de una manera alienígena y desolada. Ahora imagina que este es tu hogar para siempre. Nunca volverás a respirar aire sin filtrar. Nunca sentirás lluvia en tu rostro. Nunca nadarás en un océano. Nunca verás un árbol. Y lentamente, día tras día, tu cuerpo comenzará a fallar de maneras que la ciencia médica terrestre no puede predecir completamente. Tu mente se fracturará bajo el peso del aislamiento y la monotonía. Bienvenido al futuro en Marte. Un futuro que podría ser mucho más oscuro de lo que los visionarios espaciales quieren admitir. Si te intriga la verdad detrás de los sueños de colonización marciana, suscríbete para más contenido revelador. Marte ha capturado la imaginación humana durante siglos. Desde que Galileo lo observó por primera vez con su telescopio en el siglo XVII, hemos estado obsesionados con el planeta rojo. En el siglo XIX, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli observó lo que él llamó canali en la superficie marciana, que en italiano significa canales, pero que fue erróneamente traducido al inglés como canals, sugiriendo estructuras artificiales. Esta traducción errónea desató décadas de especulación sobre civilizaciones marcianas. H.G. Wells escribió La Guerra de los Mundos en 1898, imaginando marcianos invadiendo la Tierra. Edgar Rice Burroughs creó toda una serie de novelas sobre aventuras en Marte. La cultura popular del siglo XX estaba saturada de marcianos, canales y ciudades alienígenas. Marte se convirtió en el símbolo de lo posible, del futuro, de la próxima frontera de la humanidad. Luego llegaron las sondas espaciales y la verdad comenzó a revelarse. En 1965, Mariner 4 voló por Marte y envió las primeras imágenes cercanas. No había canales, no había ciudades, no había vegetación exuberante, solo un desierto árido, cubierto de cráteres, aparentemente sin vida. Fue una decepción masiva para aquellos que habían soñado con un Marte habitable. Pero en lugar de matar el sueño marciano, estos descubrimientos simplemente lo transformaron. Si Marte no tenía vida inteligente ahora, quizás nosotros podríamos traerla. Si no había ciudades, nosotros podríamos construirlas. El sueño evolucionó de encontrar vida marciana a convertirnos nosotros mismos en marcianos. Hoy, ese sueño es más fuerte que nunca. Elon Musk, fundador de SpaceX, ha declarado que su objetivo principal es establecer una colonia autosuficiente en Marte con 1 millón de habitantes para el año 2050. La NASA tiene planes para misiones tripuladas en la década de 2030. China, los Emiratos Árabes Unidos, India y múltiples otras naciones están desarrollando sus propios programas marcianos. Parece que la colonización de Marte ya no es ciencia ficción, sino un futuro inminente. Pero hay un problema, en realidad, muchos problemas. Marte no es simplemente la Tierra con un filtro rojo. Es un ambiente fundamentalmente hostil a la vida tal como la conocemos. Y cuando examinas los desafíos reales, científicamente documentados, de intentar vivir allí, el sueño brillante de colonización comienza a parecer más una pesadilla. Empecemos con lo básico: la atmósfera marciana. O más precisamente, la falta de una. La presión atmosférica en la superficie de Marte es aproximadamente 0,6% de la presión al nivel del mar en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, eso es equivalente a estar a 35 kilómetros de altura en la atmósfera terrestre, 3 veces más alto que los aviones comerciales vuelan. A esa presión, los líquidos corporales hervirían. Si salieras sin un traje presurizado, morirías en aproximadamente 2 minutos. Primero, el oxígeno en tu sangre se agotaría y perderías la conciencia en unos 15 segundos. Luego, el agua en tus tejidos comenzaría a vaporizarse. Tus pulmones se dañarían severamente. La exposición al vacío casi total causaría que tu cuerpo se hinchara, aunque no explotarías como en las películas.
Finalmente, la falta de oxígeno causaría daño cerebral irreversible, y después de aproximadamente 90 segundos estarías más allá de cualquier reanimación. Esto significa que cada segundo de cada día en Marte estarías dependiendo completamente de tecnología para mantenerte vivo. Un fallo en tu traje espacial, una grieta en tu hábitat, un mal funcionamiento en tu sistema de soporte vital, y morirías en cuestión de minutos. No hay margen de error. No hay ambiente natural al cual retirarte. Estás siempre a un mal funcionamiento técnico de la muerte. Pero la atmósfera delgada no es solo un problema de presión. También significa que no hay protección significativa contra la radiación. En la Tierra estamos protegidos por una atmósfera gruesa y un campo magnético fuerte que desvían la radiación cósmica y las partículas solares. Marte no tiene ninguna de estas protecciones. El planeta perdió su campo magnético hace aproximadamente 4.000 millones de años. Sin este escudo, la radiación del Sol gradualmente despojó a Marte de la mayor parte de su atmósfera. Y ahora, esa superficie expuesta es bombardeada constantemente por radiación cósmica galáctica y erupciones solares. Los científicos han calculado que un astronauta en la superficie marciana recibiría aproximadamente 250 milisieverts de radiación por año. Para comparar, el límite anual para trabajadores de plantas nucleares en la Tierra es de 50 milisieverts. Los astronautas marcianos estarían recibiendo 5 veces esa dosis continuamente. La exposición a esta cantidad de radiación aumenta significativamente el riesgo de cáncer. Los estudios sugieren que aproximadamente el 5% de los colonos marcianos desarrollarían cáncer fatal, debido únicamente a la exposición a la radiación. Y eso asume que están dentro de hábitats protegidos la mayor parte del tiempo. Para aquellos que trabajan regularmente en la superficie, las tasas serían aún más altas. Pero el cáncer no es el único problema. La radiación cósmica consiste en partículas de alta energía que penetran profundamente en los tejidos. Cuando golpean las células, pueden causar daño directo al ADN, pero también crean lo que se llaman radicales libres, moléculas reactivas que causan daño adicional. Con el tiempo, esta exposición acumulativa puede causar envejecimiento acelerado, daño cognitivo y aumento de enfermedades cardiovasculares. Estudios recientes en ratones expuestos a radiación similar a la cósmica han mostrado deterioro de la función cerebral, incluyendo problemas de memoria y aprendizaje. Los animales también mostraron cambios de comportamiento, volviéndose más ansiosos y menos exploratorios. Si estos efectos se traducen a humanos, los colonos marcianos podrían experimentar declive cognitivo progresivo, esencialmente envejecimiento cerebral acelerado. Ahora hablemos de la temperatura. Marte es un planeta helado. La temperatura promedio en el ecuador marciano es de aproximadamente menos 60 grados Celsius. Eso es más frío que cualquier lugar habitado permanentemente en la Tierra. Y las variaciones de temperatura son extremas. En un solo día marciano, que dura aproximadamente 24 horas y 39 minutos, las temperaturas pueden variar de menos 120 grados Celsius por la noche a unos 20 grados Celsius al mediodía cerca del Ecuador. Estas variaciones extremas ponen un estrés tremendo en cualquier estructura. Los materiales se expanden y contraen con los cambios de temperatura, creando fatiga que eventualmente lleva a grietas y fallos. Mantener un hábitat presurizado y con temperatura controlada en este ambiente requiere cantidades masivas de energía y sistemas de ingeniería sofisticados que deben funcionar perfectamente todo el tiempo. Un fallo en el sistema de calefacción durante la noche marciana sería catastrófico. Las temperaturas dentro de un hábitat sin calefacción caerían rápidamente por debajo del punto de congelación. El agua se congelaría, potencialmente rompiendo tuberías y equipos. Y los humanos, por supuesto, morirían de hipotermia en cuestión de horas. Luego está el polvo marciano. Oh, el polvo. Los científicos han descubierto que el polvo de Marte no es como el polvo terrestre. Es increíblemente fino, más pequeño que partículas de talco, y está compuesto en gran parte de óxidos de hierro,
lo que le da a Marte su color rojo característico. Pero también contiene perclorato, un compuesto químico que es tóxico para los humanos. Las tormentas de polvo en Marte pueden ser globales, cubriendo todo el planeta durante semanas o meses. En 2018, una tormenta de polvo global cubrió el rover Opportunity, bloqueando sus paneles solares y terminando efectivamente su misión después de casi 15 años. Para colonos humanos, estas tormentas serían un desafío constante. El polvo es electroestático, lo que significa que se adhiere a todo. Penetraría equipos, obstruiría filtros y sería casi imposible de mantener fuera de los hábitats. Y una vez dentro, presentaría un riesgo serio para la salud. Las partículas son tan finas que serían inhaladas profundamente en los pulmones, causando problemas respiratorios. El perclorato en el polvo podría interferir con la función tiroidea, causando problemas de salud a largo plazo. Los astronautas en la Luna durante las misiones Apolo reportaron problemas similares con el polvo lunar, y ese polvo no contenía compuestos tóxicos. Describieron cómo el polvo lo cubría todo, irritaba sus ojos y gargantas, y era imposible de limpiar completamente. Y estuvieron expuestos solo durante unos pocos días. Imagina vivir con ese nivel de contaminación constante durante años o décadas. Ahora hablemos de algo que muchos defensores de la colonización marciana prefieren minimizar: lo que la gravedad reducida de Marte le hará a tu cuerpo. Marte tiene aproximadamente el 38% de la gravedad de la Tierra. Eso es más que la Luna, que tiene solo 17%, pero es significativamente menos que nuestro planeta natal. Al principio esto podría parecer ventajoso. Serías más liviano, podrías saltar más alto, mover objetos pesados más fácilmente. Pero la gravedad no es solo un inconveniente que limita nuestras capacidades. Es una fuerza fundamental que ha moldeado cada aspecto de nuestra biología durante millones de años de evolución. Y cuando la reduces significativamente durante periodos prolongados, cosas malas comienzan a suceder. Los estudios de astronautas en la Estación Espacial Internacional, donde experimentan microgravedad, nos han dado una ventana aterradora a lo que sucede cuando se elimina la gravedad. Los astronautas pierden aproximadamente 1 a 2% de su masa ósea por mes en el espacio. En solo 6 meses pueden perder más masa ósea de la que una persona mayor perdería en 10 años en la Tierra. Esta pérdida ósea no es uniforme. Se concentra en los huesos que normalmente soportan peso: las caderas, la columna vertebral, las piernas. Los huesos literalmente se vuelven porosos y frágiles, una condición similar a la osteoporosis severa. Y aquí está lo verdaderamente preocupante. Incluso con ejercicio intensivo diario, los astronautas no pueden prevenir completamente esta pérdida. En Marte, con 38% de gravedad, el proceso sería más lento que en microgravedad, pero aún significativo. Los modelos científicos sugieren que los colonos marcianos podrían perder aproximadamente 0,5% de su masa ósea por mes. Eso significa que después de 2 años en Marte, habrías perdido aproximadamente el 12% de tu densidad ósea. Después de 5 años, el 30%. Tus huesos se volverían frágiles como cristal. Pero la pérdida ósea es solo el comienzo. Los músculos también se atrofian en gravedad reducida. En microgravedad, los astronautas pueden perder hasta 20% de su masa muscular en solo 2 semanas. En Marte, nuevamente, sería más lento, pero inevitable. Los músculos que no necesitas usar para combatir la gravedad simplemente se desperdiciarían. Tus piernas, en particular, se volverían delgadas y débiles. Este deterioro muscular y óseo crea un problema terrible. Después de años en Marte, probablemente serías incapaz de regresar a la Tierra. La gravedad terrestre te aplastaría literalmente. Tus huesos frágiles se fracturarían bajo el peso de tu propio cuerpo. Tus músculos atrofiados no podrían soportarte. Caminar sería agonizante, si es que fuera posible en absoluto. En efecto, ir a Marte sería una decisión de una sola vía. No porque el viaje de regreso sea técnicamente imposible, sino porque tu cuerpo se habría adaptado irreversiblemente a la gravedad marciana. Serías un marciano permanente,
incapaz de sobrevivir en el mundo que te dio origen. Y esto se vuelve aún más complicado cuando consideramos a los niños. Si se establecieran colonias permanentes en Marte, eventualmente nacerían niños allí. Estos niños se desarrollarían en gravedad reducida desde la concepción. Sus huesos y músculos nunca experimentarían la tensión de la gravedad completa de la Tierra. Su desarrollo sería fundamentalmente diferente. Nadie sabe exactamente cómo se desarrollarían estos niños. ¿Crecerían más altos debido a la menor compresión espinal? ¿Tendrían huesos más delgados y débiles desde el nacimiento? ¿Sus sistemas cardiovasculares se desarrollarían de manera diferente? No tenemos respuestas porque nunca hemos estudiado el desarrollo humano en gravedad parcial. Estamos en territorio completamente desconocido. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante. Estos niños marcianos probablemente nunca podrían visitar la Tierra. La gravedad terrestre sería tan abrumadora para ellos como la gravedad de Júpiter sería para nosotros. Serían prisioneros permanentes de su planeta natal, incapaces de experimentar el mundo de sus ancestros. El sistema cardiovascular también sufre en gravedad reducida. En la Tierra, tu corazón tiene que trabajar contra la gravedad para bombear sangre hacia tu cerebro. Esto mantiene tu corazón fuerte. En gravedad reducida, el corazón no necesita trabajar tan duro, y como cualquier músculo que no se usa, comienza a debilitarse. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional experimentan lo que se llama descondicionamiento cardiovascular. Sus corazones se vuelven más pequeños y menos eficientes. Cuando regresan a la Tierra, muchos experimentan problemas con la presión arterial y mareos al ponerse de pie porque sus sistemas cardiovasculares ya no están adaptados para combatir la gravedad terrestre. En Marte, este proceso sería más gradual pero igualmente problemático. Con el tiempo, tu corazón se adaptaría a bombear sangre en gravedad marciana. Y al igual que con los huesos y músculos, esto te haría cada vez menos capaz de funcionar en la gravedad terrestre. Hay también efectos en el sistema inmunológico que apenas estamos comenzando a comprender. Estudios recientes han mostrado que la microgravedad suprime ciertos aspectos de la función inmune. Las células inmunitarias no funcionan tan bien, haciendo a los astronautas más susceptibles a infecciones. En un ambiente marciano cerrado, donde estarías constantemente expuesto a las mismas personas y los mismos microorganismos, una infección podría propagarse rápidamente a través de toda la colonia. Y luego está el problema de la visión. Aproximadamente el 40% de los astronautas que pasan tiempo prolongado en el espacio desarrollan problemas de visión. El líquido cefalorraquídeo se redistribuye en microgravedad, causando presión en la parte posterior de los ojos. Esto puede aplanar el globo ocular y dañar el nervio óptico, llevando a deterioro de la visión que puede ser permanente. En Marte, con 38% de gravedad, este efecto podría ser menos severo, pero aún presente. Colonos a largo plazo podrían experimentar deterioro gradual de la visión, requiriendo corrección con lentes o posiblemente enfrentando ceguera parcial. El sistema vestibular, que controla el equilibrio, también se vería afectado. Tu oído interno tiene pequeñas estructuras llenas de líquido que detectan la orientación y el movimiento basándose en cómo la gravedad afecta ese líquido. En gravedad reducida, estas señales se distorsionan. Los astronautas en el espacio inicialmente experimentan desorientación severa, náuseas y lo que se conoce como síndrome de adaptación al espacio. Con el tiempo, el cerebro se adapta a las nuevas señales. Pero en Marte, estarías viviendo en un estado de desequilibrio permanente entre las señales que tu oído interno está enviando, calibradas para gravedad marciana, y el hecho de que tu cerebro evolucionó esperando gravedad terrestre. Esto podría llevar a problemas crónicos de equilibrio y coordinación. Consideremos también el sistema reproductivo. Nunca hemos estudiado la reproducción de mamíferos en gravedad parcial. Los experimentos con ratones en microgravedad han mostrado resultados preocupantes: desarrollo embrionario anormal, tasas de fertilidad reducidas y problemas con el embarazo. No sabemos si estos problemas también ocurrirían en la gravedad de Marte, pero es una posibilidad real. El embarazo humano es un proceso increíblemente delicado, que depende de la gravedad de maneras que apenas estamos
comenzando a comprender. El desarrollo fetal, la posición del bebé, el proceso de parto, todo esto ha evolucionado bajo gravedad terrestre. ¿Qué sucede cuando cambias esa variable fundamental? Nadie lo sabe, y los riesgos potenciales son aterradores. Imagina el primer bebé concebido y nacido en Marte. Sería un experimento biológico sin precedentes. Si algo saliera mal, no habría manera de rescatar al niño. No hay hospitales marcianos con unidades de cuidados intensivos neonatales. No hay especialistas en medicina materno-fetal. Los colonos estarían completamente solos, separados por meses de viaje de cualquier ayuda médica avanzada. La radiación agrega otra capa de riesgo a la reproducción. Sabemos que la exposición a la radiación puede causar mutaciones genéticas que se transmiten a la descendencia. Los colonos marcianos, constantemente expuestos a niveles de radiación mucho más altos que en la Tierra, acumularían daño genético con el tiempo. ¿Cuántas generaciones pasarían antes de que este daño acumulativo comenzara a manifestarse en defectos de nacimiento o enfermedades genéticas? Y aquí hay algo que realmente debería hacerte pensar. Todos estos problemas físicos, pérdida ósea, atrofia muscular, problemas cardiovasculares, deterioro de la visión, todo esto sucede incluso cuando los astronautas siguen regímenes de ejercicio estrictos de 2 horas al día en el espacio. Hacen ejercicio más que la mayoría de las personas en la Tierra, y aún así sus cuerpos se deterioran. En una colonia marciana, donde la gente tendría trabajos que hacer, instalaciones que mantener, investigación que realizar, ¿cuántos estarían dispuestos o serían capaces de hacer 2 horas de ejercicio intensivo todos los días? Y sin ese ejercicio, el deterioro físico sería aún más rápido y más severo. Estamos hablando de una situación donde simplemente vivir en Marte te condena a un deterioro físico progresivo e inevitable. No es como vivir en un ambiente desafiante en la Tierra, donde puedes adaptarte y prosperar. Es como vivir en una condición médica crónica que lentamente descompone tu cuerpo, sin importar lo que hagas para combatirla. Si los desafíos físicos de vivir en Marte no fueran suficientemente aterradores, los desafíos psicológicos podrían ser aún peores. De hecho, muchos científicos que estudian la colonización espacial creen que la salud mental, no la ingeniería o la biología, será el mayor obstáculo para establecer una presencia humana permanente en Marte. Empecemos con el aislamiento. Marte está, en promedio, a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra. Pero debido a las órbitas elípticas de ambos planetas, esta distancia varía dramáticamente. En su punto más cercano, Marte está a unos 55 millones de kilómetros. En su punto más lejano, a más de 400 millones de kilómetros. Esta distancia crea un retraso de comunicación que va desde aproximadamente 3 minutos, en el mejor de los casos, hasta 22 minutos en el peor. Eso es solo el tiempo de ida. Para una conversación completa, necesitas doblar ese tiempo. Estamos hablando de retrasos de 6 a 44 minutos entre enviar un mensaje y recibir una respuesta. Imagina intentar tener una conversación con tu familia con ese tipo de retraso. No puedes tener un diálogo fluido. No puedes hacer preguntas y obtener respuestas inmediatas. No puedes compartir un momento emocional en tiempo real. Cada interacción se convierte en un intercambio asíncrono de mensajes grabados, como dejar mensajes de voz de ida y vuelta. Y esto es en el mejor de los casos. Durante ciertas épocas del año marciano, cuando los planetas están en lados opuestos del Sol, las comunicaciones podrían interrumpirse completamente durante semanas. Estarías completamente aislado, sin ninguna forma de contactar con la Tierra, sin saber lo que está sucediendo en casa, sin poder pedir ayuda si algo sale mal. Este tipo de aislamiento es psicológicamente devastador. Los humanos somos criaturas sociales. Evolucionamos en grupos, dependiendo unos de otros para la supervivencia, la compañía, el apoyo emocional. Incluso las personas más introvertidas necesitan algún nivel de conexión humana. Y no solo cualquier conexión, sino conexión significativa con personas que les importan. En Marte estarías atrapado con el mismo pequeño grupo de personas, probablemente menos de 100 en las primeras colonias, quizás tan pocos
como una docena en las primeras misiones. No puedes irte. No puedes tomar vacaciones. No puedes visitar a tu familia. Estas son las únicas personas que verás, cara a cara, durante años o posiblemente por el resto de tu vida. Los estudios de situaciones análogas, estaciones de investigación en la Antártida, submarinos, misiones espaciales simuladas, todos muestran el mismo patrón. Incluso las personas más equilibradas, mejor entrenadas y cuidadosamente seleccionadas comienzan a experimentar tensión psicológica después de meses de confinamiento con el mismo grupo pequeño. Surgen conflictos interpersonales. Pequeñas irritaciones se magnifican hasta convertirse en grandes resentimientos. Las personas se dividen en facciones, se forman alianzas y enemistades. Los psicólogos llaman a esto el efecto del tercer cuarto. Alrededor de 3/4 del camino, a través de una misión larga, la moral tiende a caer dramáticamente, los conflictos aumentan y algunas personas experimentan crisis psicológicas. Y esto es en situaciones donde las personas saben que eventualmente regresarán a casa. En una colonia marciana permanente no hay final a la vista. Estarás con estas mismas personas para siempre. Si desarrollas un conflicto serio con alguien, no puedes simplemente alejarte. No hay a dónde ir. Estás atrapado en un hábitat presurizado del tamaño de unas pocas casas, con personas que podrías llegar a detestar, pero de las cuales dependes literalmente para sobrevivir. La monotonía sería otro factor psicológico aplastante. Marte es un desierto. No hay variación de paisaje significativa. No hay estaciones en el sentido terrestre. No hay clima en el sentido tradicional. Solo ocasionales tormentas de polvo. Cada día se vería esencialmente igual que el anterior. Arena roja, cielo color durazno, horizonte monótono. En la Tierra, incluso en los entornos más aislados, hay variación. Las estaciones cambian, el clima varía. Hay plantas, animales, sonidos de la naturaleza. Hay una sensación de estar conectado con un ecosistema vivo. En Marte no hay nada de eso. Solo roca estéril y silencio. El único afuera sería hostil, mortal, alienígena. Los colonos pasarían la mayor parte de su tiempo dentro de hábitats artificiales. Las paredes serían metal o plástico. El aire sería reciclado, con un olor artificial. La comida sería cultivada hidropónicamente o provendría de suministros enviados desde la Tierra, sin la variedad o frescura de la comida terrestre. No habría restaurantes, no habría mercados de agricultores, no habría la diversidad sensorial que damos por sentado. Los psicólogos han identificado algo llamado hambre sensorial. Cuando los humanos están privados de variedad sensorial durante periodos prolongados, comienzan a experimentar deterioro psicológico. Alucinaciones, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo. La mente humana necesita estimulación, novedad, variedad. Sin ella, comenzamos a desmoronarnos mentalmente. Algunos proponen usar realidad virtual para combatir esto. Los colonos podrían ponerse visores de realidad virtual y visitar la Tierra, caminar por bosques simulados, nadar en océanos virtuales. Pero esto es una solución superficial para un problema profundo. Sabes que no es real. Tu cuerpo sabe que no es real. Y después de quitarte el visor, todavía estás en el mismo hábitat gris, mirando las mismas paredes, respirando el mismo aire reciclado. De hecho, la realidad virtual podría empeorar las cosas. Imagina experimentar un bosque hermoso, sentir la brisa simulada, escuchar el canto simulado de los pájaros, y luego quitarte el visor para enfrentar la realidad brutal de tu prisión marciana. El contraste podría ser psicológicamente devastador, un recordatorio constante de todo lo que has perdido. Luego está el problema del propósito y el significado. Los primeros colonos tendrían un sentido claro de propósito. Son pioneros, exploradores, construyendo una nueva civilización. Pero ¿qué pasa con la segunda generación? ¿Y la tercera? Los niños nacidos en Marte no eligieron estar allí. No tienen recuerdos de la Tierra. Para ellos, Marte es simplemente prisión, un lugar del que nunca podrán escapar.
¿Cómo encuentras propósito y significado en una existencia tan limitada? En la Tierra, incluso en las circunstancias más difíciles, hay esperanza de cambio, de mejora, de nuevas experiencias. En Marte, especialmente en las primeras décadas, la vida sería una rutina interminable de mantenimiento, supervivencia y monotonía. Los estudios de colonias aisladas en la Tierra, como las comunidades de investigación en la Antártida, muestran tasas altas de depresión, abuso de sustancias y, en algunos casos, suicidio. Y estas son personas que saben que pueden irse después de unos meses o un año, que pueden llamar a casa cuando quieran, que pueden recibir suministros frescos regularmente. En Marte, ninguna de estas válvulas de escape existiría. Hay también la cuestión del control. En la Tierra, incluso en situaciones difíciles, tienes algún grado de control sobre tu vida. Puedes hacer elecciones, cambiar de trabajo, mudarte a una nueva ciudad, tomar vacaciones. En Marte, especialmente en una colonia pequeña, casi cada aspecto de tu vida estaría dictado por las necesidades de supervivencia de la colonia. No puedes simplemente decidir hacer algo diferente. No puedes renunciar a tu trabajo si no te gusta. No puedes tomar un día libre cuando te sientas mal. La colonia necesita que cada persona funcione a pleno rendimiento todo el tiempo para sobrevivir. Serías esencialmente un engranaje en una máquina, y tu valor se mediría puramente por tu contribución a la supervivencia colectiva. Este tipo de existencia reglamentada, donde la autonomía personal es sacrificada por la necesidad colectiva, es psicológicamente agotador. Los humanos necesitamos sentir que tenemos agencia, que nuestras elecciones importan, que tenemos control sobre nuestras vidas. Sin eso, caemos en la desesperanza aprendida, un estado psicológico donde simplemente nos rendimos, porque sentimos que nada de lo que hacemos marca la diferencia. Y luego está la cuestión de la muerte. En la Tierra, cuando alguien muere, hay rituales, ceremonias, formas de procesar el duelo. Puedes visitar tumbas, puedes reunirte con amigos y familia para apoyarte mutuamente. Puedes encontrar consuelo en comunidades más amplias. En Marte, cuando alguien muera, y la gente morirá, las tasas de mortalidad en un ambiente tan hostil serían mucho más altas que en la Tierra. ¿Qué haces? No puedes enterrar cuerpos en el suelo marciano sin un proceso elaborado. No puedes cremar sin consumir recursos preciosos. Y estás lidiando con el duelo en un grupo pequeño y aislado, donde cada muerte es una pérdida devastadora no solo emocionalmente, sino también prácticamente. Cada persona perdida es conocimiento, habilidades, fuerza laboral que la colonia no puede permitirse perder. El primer niño que muera en Marte, ya sea por accidente, enfermedad o las condiciones hostiles del planeta, será un momento psicológico catastrófico para toda la colonia. Los padres estarán destrozados, la comunidad estará traumatizada, y no habrá psicólogos especializados, no habrá grupos de apoyo, no habrá la infraestructura de cuidado de salud mental que existe en la Tierra. Los expertos en psicología espacial han identificado lo que llaman el síndrome de la Tierra. Es una forma de nostalgia tan intensa que se convierte en patológica. Los colonos se obsesionarían con la Tierra, pasarían horas mirando videos de bosques, océanos, ciudades. Soñarían con el hogar constantemente. Algunos podrían desarrollar depresión tan severa que se vuelven no funcionales. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Incluso si reconoces que estás experimentando problemas de salud mental severos, ¿qué opciones tienes? No hay forma de evacuar rápidamente. No puedes simplemente tomar el siguiente vuelo a casa. Estarías atrapado, posiblemente durante años, esperando la siguiente ventana de transferencia orbital cuando los planetas se alineen adecuadamente para el viaje de regreso. Y durante ese tiempo, tu condición podría deteriorarse. Podrías volverte un peligro para ti mismo o para otros. En una colonia pequeña y aislada, una persona experimentando una crisis psicótica podría poner en peligro a toda la comunidad. Y las opciones para lidiar con eso serían limitadas y brutales. Confinamiento, sedación forzada o, en el peor de los casos, decisiones aún más oscuras. Hasta ahora hemos hablado de los desafíos biológicos y psicológicos de vivir en Marte.
Pero incluso si pudiéramos superar esos obstáculos, incluso si pudiéramos encontrar formas de mantener a los humanos física y mentalmente saludables, todavía enfrentaríamos desafíos técnicos y logísticos que podrían ser simplemente insuperables. Empecemos con el problema más básico: el agua. Sí, sabemos que hay agua en Marte. Las sondas han encontrado hielo en los polos y bajo la superficie. Pero acceder a esa agua no es trivial. El hielo marciano no es como el hielo en la Tierra. Está mezclado con perclorato y otros compuestos tóxicos. Está congelado en permafrost a temperaturas extremadamente bajas. Extraerlo, purificarlo y convertirlo en agua potable requeriría maquinaria compleja, energía sustancial y procesos químicos sofisticados. Y necesitarías mucha agua. Los humanos necesitan aproximadamente 2 litros de agua potable por día solo para beber. Pero eso es solo el comienzo. Necesitas agua para cocinar, para higiene, para cultivar alimentos, para producir oxígeno mediante electrólisis. Una colonia de 100 personas podría necesitar decenas de miles de litros de agua por día. Reciclar el agua sería absolutamente esencial, pero ningún sistema de reciclaje es 100% eficiente. Siempre hay pérdidas, siempre necesitas reponer el suministro. Y si tu equipo de extracción o purificación de agua falla, estás mirando una crisis de supervivencia en cuestión de días. Sin agua, mueres en 3 días. No hay margen de error. Luego está el problema de la comida. Los defensores de la colonización marciana a menudo hablan casualmente sobre cultivar alimentos en Marte. Suena simple, ¿verdad? Construyes invernaderos, plantas semillas, cultivas vegetales. Pero la realidad es mucho más compleja. El suelo marciano no es tierra. Es regolito, una mezcla de polvo y rocas fragmentadas que carece completamente de materia orgánica. No tiene los microorganismos, los nutrientes, la estructura que hace que la tierra sea adecuada para cultivar plantas. Necesitarías crear suelo artificial, un proceso que requiere materia orgánica, que en una colonia marciana tendría que venir de desechos humanos y restos de plantas. Pero crear suelo saludable lleva años. Y mientras tanto, ¿qué comes? Tendrías que depender de hidroponía o aeroponía, sistemas donde las plantas crecen sin suelo, con raíces suspendidas en agua rica en nutrientes o niebla. Estos sistemas funcionan, pero son increíblemente delicados. Requieren control preciso del pH, nutrientes, luz, temperatura, humedad. Un fallo en cualquier componente y tus cultivos mueren. Y aquí está el problema. En la Tierra, si tu sistema hidropónico falla, vas al supermercado. En Marte, si falla, la gente comienza a pasar hambre. La colonia entera depende de que estos sistemas funcionen perfectamente todo el tiempo. Y recuerda, estás operando este equipo delicado en un ambiente con polvo tóxico, radiación, fluctuaciones de temperatura y distancia de cualquier repuesto o experiencia técnica. La variedad de alimentos también sería extremadamente limitada. Probablemente estarías comiendo principalmente lechugas, papas y algunos otros vegetales que crecen rápido y eficientemente. Nada de frutas frescas, a menos que puedas dedicar recursos masivos a cultivar árboles frutales. Nada de carne, a menos que críes animales, lo cual requeriría aún más recursos para alimentarlos y alojarlos. Tu dieta sería monótona, nutricionalmente limitada y psicológicamente deprimente. El problema energético es igualmente desalentador. Toda colonia marciana necesitaría cantidades enormes de energía. Energía para calentar los hábitats contra el frío marciano. Energía para producir oxígeno. Energía para bombear y purificar agua. Energía para luces de crecimiento para los cultivos. Energía para comunicaciones, manufactura, investigación científica. La lista es interminable. Los paneles solares parecen la solución obvia. Marte recibe aproximadamente 43% de la luz solar que la Tierra recibe. No es ideal, pero es manejable. Excepto que las tormentas de polvo pueden cubrir los paneles solares durante semanas o meses, reduciendo drásticamente su eficiencia. El Opportunity Rover murió precisamente por esto. Una tormenta de polvo global cubrió sus paneles
y no pudo generar suficiente energía para sobrevivir. Una colonia humana no podría simplemente apagarse y esperar a que pase la tormenta. Necesitarías fuentes de energía de respaldo. Reactores nucleares, probablemente. Pero los reactores nucleares son complejos. Requieren combustible que tendría que ser enviado desde la Tierra y producen desechos radiactivos que tendrían que ser almacenados de forma segura durante miles de años. Y si un reactor falla en Marte, no hay equipo especializado de emergencia que pueda llegar en horas para arreglarlo. El problema del oxígeno es otro desafío crítico. La atmósfera marciana es 95% dióxido de carbono. No puedes respirarla. Necesitarías producir oxígeno constantemente, probablemente mediante electrólisis del agua o procesamiento de la atmósfera marciana a través de sistemas como MOXIE, que el rover Perseverance está probando actualmente. Estos sistemas funcionan, pero requieren energía sustancial y mantenimiento constante, y producen oxígeno lentamente. Necesitarías múltiples sistemas funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, solo para mantener respirables los hábitats. Un fallo en tus sistemas de producción de oxígeno y la gente comienza a asfixiarse en cuestión de horas. La manufactura y reparación presentan otro conjunto de problemas aparentemente insolubles. En la Tierra, cuando algo se rompe, lo reemplazas. Pides una pieza nueva o compras un dispositivo nuevo. En Marte, cada pieza de equipo que necesites tendría que ser enviada desde la Tierra con meses o años de anticipación, o fabricada localmente. Pero fabricar localmente en Marte requeriría una cadena de suministro completa. Necesitas minas para extraer materias primas, fundiciones para procesar metales, talleres de maquinado para crear componentes, instalaciones químicas para producir plásticos y otros materiales. Y para cada uno de estos procesos necesitas energía, agua, equipo especializado y personas capacitadas. En esencia, necesitarías replicar siglos de desarrollo industrial terrestre en un ambiente hostil, con recursos limitados y una población diminuta. Es una propuesta asombrosamente difícil, y hasta que puedas lograr ese nivel de autosuficiencia industrial, cada tornillo, cada chip de computadora, cada componente electrónico tendría que venir de la Tierra. Ahora hablemos de algo que rara vez se menciona: la basura. Los humanos producen basura, mucha basura. En la Tierra tenemos sistemas elaborados para manejarla: vertederos, reciclaje, incineración. En Marte, cada pedazo de basura es un problema. No puedes simplemente tirarla afuera. La contaminación del ambiente marciano plantea problemas éticos y científicos. No puedes enterrarla fácilmente en suelo congelado. No puedes quemarla sin consumir oxígeno precioso. Tendrías que reciclar absolutamente todo, o encontrar formas de almacenarla indefinidamente. Y con el tiempo, la acumulación de desechos se convertiría en un problema logístico significativo. El aspecto médico de una colonia marciana es particularmente aterrador. Imagina tener un apéndice inflamado en Marte. En la Tierra es una cirugía de rutina. En Marte sería una crisis potencialmente mortal. ¿Tienes un cirujano entrenado en la colonia? ¿Tienes un quirófano estéril? ¿Tienes los instrumentos necesarios? ¿Tienes anestesia? ¿Tienes antibióticos en caso de infección? Y eso es solo para un procedimiento relativamente simple. ¿Qué pasa con cánceres que requieren quimioterapia? ¿Ataques cardíacos que necesitan intervención de emergencia? ¿Partos complicados? ¿Enfermedades infecciosas? Una colonia marciana necesitaría ser completamente autosuficiente médicamente, con doctores especializados en cada campo, equipo médico avanzado y suministros farmacéuticos completos. Y todo esto para una población de tal vez 100 personas. Los recursos per cápita serían astronómicos. Hay también el problema de la contaminación cruzada biológica. Llevamos bacterias, virus, hongos, todos adaptados a los ambientes terrestres, pero potencialmente problemáticos en los sistemas cerrados de un hábitat marciano. Los microbios podrían evolucionar de maneras impredecibles en el ambiente marciano. Podrían volverse más virulentos, desarrollar resistencia a antibióticos o crear problemas de salud completamente nuevos. Y luego está la cuestión inversa. ¿Qué si hay vida microbiana en Marte? Nunca la hemos encontrado, pero tampoco hemos buscado exhaustivamente.
Si existe, ¿cómo interactuaría con la biología humana? Podría ser completamente inofensiva, o podría ser patógena, de maneras que no podemos predecir. Los colonos humanos podrían inadvertidamente destruir la vida marciana nativa, o ser destruidos por ella. Consideremos también el factor tiempo para cualquier misión de rescate. Si algo catastrófico sucede en Marte, un fallo sistémico mayor, un accidente que causa múltiples víctimas, una crisis médica, no hay forma de enviar ayuda rápidamente. Los planetas se alinean para transferencias eficientes solo cada 26 meses. Eso significa que la ayuda podría tardar años en llegar, si es que llega. Los colonos estarían completamente solos, enfrentando cualquier crisis sin apoyo externo. Imagina la presión psicológica de saber que si algo sale mal, no hay rescate posible, no hay ambulancia que pueda llegar en minutos, no hay equipos de emergencia, solo tú y tu pequeño grupo, separados por cientos de millones de kilómetros de Minotetia. Cualquier ayuda. Los costos financieros también son importantes mencionar. Elon Musk ha sugerido que el costo de establecer una colonia marciana autosuficiente podría ser de 100.000 millones a 10 billones de dólares. Eso es comparable al PIB de países medianos. ¿Quién pagará por esto? ¿Gobiernos? ¿Empresas privadas? ¿Y con qué retorno de inversión? Marte no tiene recursos que valga la pena enviar de regreso a la Tierra. El costo de transporte haría que cualquier material fuera prohibitivamente caro. No hay motivación económica para la colonización marciana, solo ideológica. Estamos hablando de gastar recursos masivos para establecer una colonia que será dependiente de apoyo continuo desde la Tierra durante décadas o siglos, si es que alguna vez logra autosuficiencia. Y aquí está la pregunta fundamental que nadie quiere hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué gastar billones de dólares, arriesgar miles de vidas y condenar a generaciones de personas a vivir en un ambiente hostil y limitante? La respuesta habitual es que necesitamos una copia de seguridad de la humanidad en caso de que algo catastrófico suceda en la Tierra. Pero esta lógica se desmorona bajo escrutinio. Casi cualquier catástrofe que puedas imaginar en la Tierra, guerra nuclear, impacto de asteroide, cambio climático extremo, aún dejaría a la Tierra más habitable que Marte. Incluso una Tierra postapocalíptica tendría aire respirable, temperaturas tolerables, agua líquida y al menos alguna biosfera superviviente. Marte no tiene nada de eso. Entonces, después de examinar todos estos desafíos, la radiación mortal, la gravedad reducida que destruye el cuerpo, el aislamiento psicológico aplastante, los obstáculos técnicos aparentemente insuperables, llegamos a una conclusión incómoda. La colonización de Marte, tal como se imagina actualmente, podría ser simplemente imposible. O peor aún, posible pero tan costosa en términos de sufrimiento humano que debería considerarse éticamente cuestionable. Esto no es pesimismo, es realismo. Y es una verdad que necesita ser dicha en voz alta, especialmente cuando hay tanto entusiasmo acrítico sobre el futuro marciano. Los titulares brillantes sobre ciudades marcianas y civilizaciones multiplanetarias ocultan la brutal realidad de lo que realmente implicaría vivir allí. Pero aquí está la ironía más grande de todas. Mientras gastamos miles de millones de dólares e incontables horas de ingeniería tratando de descubrir cómo sobrevivir en Marte, tenemos un planeta perfectamente habitable aquí mismo, que estamos destruyendo activamente. La Tierra, con toda su belleza, diversidad y hospitalidad para la vida, está siendo dañada por las mismas especies que sueñan con escapar a otro mundo. El cambio climático está alterando fundamentalmente nuestro planeta. Los océanos se están acidificando, los glaciares se están derritiendo, las especies se están extinguiendo a tasas alarmantes, los patrones climáticos se están volviendo más extremos. Y sin embargo, en lugar de dedicar todos nuestros recursos y creatividad a resolver estos problemas, una parte significativa de nuestra atención colectiva está enfocada en la fantasía de colonizar un desierto radiactivo a cientos de millones de kilómetros de distancia. Piénsalo de esta manera. Si pudiéramos terraformar Marte, convertirlo en un planeta habitable con atmósfera respirable, temperaturas moderadas y agua líquida,
un proceso que tomaría siglos o milenios y requeriría tecnología que aún no tenemos. ¿Por qué no usar esa misma capacidad tecnológica para preservar y restaurar la Tierra? Sería infinitamente más fácil, más rápido y más humano. Los defensores de la colonización marciana argumentan que no es cuestión de elegir entre Marte y la Tierra, que podemos hacer ambas cosas simultáneamente. Pero esto ignora la realidad de los recursos limitados. Cada dólar gastado en investigación marciana, cada ingeniero trabajando en hábitats marcianos, cada científico estudiando la supervivencia en Marte, es un dólar, un ingeniero, un científico que no está trabajando en solucionar los problemas urgentes y apremiantes aquí en casa. Y los problemas de la Tierra son solucionables. Tenemos la tecnología para la energía renovable. Sabemos cómo restaurar ecosistemas. Entendemos cómo reducir emisiones y mitigar el cambio climático. Lo que falta no es conocimiento técnico, es voluntad política y coordinación global. Resolver los problemas de la Tierra es, principalmente, un desafío social y político, no técnico. Colonizar Marte, por otro lado, es un desafío técnico que podría ser fundamentalmente imposible. Hay también una arrogancia preocupante en el sueño marciano. La idea de que los humanos pueden simplemente mudarse a otro planeta cuando éste se vuelva demasiado incómodo revela una mentalidad desechable. Es como quemar tu casa y luego planear mudarte a un vecindario nuevo en lugar de apagar el fuego. Es huir de las consecuencias de nuestras acciones en lugar de enfrentarlas. ¿Y quién exactamente iría a Marte? Si la colonización se vuelve realidad, casi seguramente sería accesible solo para los muy ricos, al menos inicialmente. Elon Musk ha hablado de cobrar alrededor de $500.000 por boleto, lo cual él afirma que es asequible. Pero $500.000 es más de lo que la mayoría de las personas en el planeta ganarán en toda su vida. Estamos hablando de una opción de escape solo para la élite. Entonces, mientras el planeta se vuelve menos habitable para miles de millones de personas, los ricos podrían potencialmente escapar a colonias marcianas, dejando atrás a todos los demás para lidiar con las consecuencias. No es coincidencia que muchos de los mayores defensores de la colonización espacial sean multimillonarios tecnológicos. Para ellos, Marte representa una salida, un plan de respaldo, una forma de trascender los límites y problemas de la Tierra. Pero para la gran mayoría de la humanidad, Marte nunca será una opción. Y dedicar enormes recursos a un proyecto que beneficia a una fracción diminuta de la población, mientras se ignoran problemas que afectan a miles de millones, parece, en el mejor de los casos, una mala priorización de recursos y, en el peor, profundamente inmoral. Hay otra dimensión de esto que vale la pena considerar. Lo que la obsesión con Marte nos dice sobre nosotros mismos como especie. Revela un deseo profundo de trascendencia, de superar nuestros límites, de alcanzar más allá de nuestro mundo natal. Este impulso no es inherentemente malo. De hecho, es parte de lo que nos hace humanos. La curiosidad, la exploración, el deseo de ver qué hay más allá del horizonte, estos impulsos han llevado a algunos de nuestros mayores logros. Pero también revela una desconexión inquietante de nuestro hogar planetario. La Tierra no es solo un planeta entre muchos. Es el único mundo en todo el universo conocido que alberga vida. Cada ecosistema, cada especie, cada paisaje hermoso es único e irreemplazable. Y hemos evolucionado durante millones de años específicamente para este planeta, para su gravedad, su atmósfera, su ciclo día-noche, su biosfera. Somos terrestres hasta la médula. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra cultura, todo está profundamente entrelazado con este planeta específico. Y sin embargo hay una tendencia en la cultura contemporánea, especialmente en los círculos tecnológicos, de ver la Tierra como algo descartable, como un punto de partida que eventualmente superaremos. Esta actitud necesita cambiar. Necesitamos reconectar con nuestro planeta, apreciar su extraordinaria singularidad y dedicarnos a preservarlo en lugar de soñar con abandonarlo. Eso no significa renunciar a la exploración espacial. Hay valor en estudiar Marte, en enviar rovers, en aprender sobre otros mundos. Pero hay una diferencia enorme entre exploración y colonización. La exploración nos enseña, expande nuestro conocimiento, satisface nuestra curiosidad.
La colonización, al menos como se imagina actualmente, es un proyecto diferente por completo. Es un intento de extender la civilización humana a un entorno fundamentalmente inadecuado para ello, a un costo humano y financiero que podría ser catastrófico. Si insistimos en perseguir la colonización marciana, necesitamos hacerlo con los ojos completamente abiertos. Necesitamos ser honestos sobre los desafíos, los costos y los probables resultados. Necesitamos dejar de vender fantasías de ciudades marcianas brillantes y comenzar a hablar sobre las realidades brutales de la supervivencia en un desierto radiactivo. Y más importante, necesitamos preguntarnos, ¿es este realmente el mejor uso de nuestros recursos colectivos? ¿Hay formas mejores de asegurar el futuro a largo plazo de la humanidad que no impliquen condenar a las personas a vidas de sufrimiento en un planeta alienígena? Quizás la respuesta no es convertirnos en una especie multiplanetaria. Quizás es convertirnos en una especie sostenible en el único planeta que tenemos. Quizás es aprender a vivir dentro de los límites de nuestro mundo, a restaurar lo que hemos dañado, a preservar la increíble biodiversidad que compartimos este planeta con nosotros. Hay belleza y nobleza en esa visión también. No la belleza dramática de cohetes despegando hacia las estrellas, sino la belleza más tranquila de ecosistemas restaurados, de especies salvadas de la extinción, de un planeta curado. No la nobleza del pionero conquistando un mundo nuevo, sino la nobleza del cuidador protegiendo algo precioso e irreemplazable. La Tierra no necesita que la abandonemos, necesita que la amemos lo suficiente como para salvarla. Necesita que apliquemos toda nuestra creatividad, nuestra tecnología, nuestra determinación, no a escapar, sino a reparar. Necesita que reconozcamos que no hay planeta B, no realmente, no uno que sea habitable en cualquier sentido significativo. Marte seguirá estando ahí, rojo y distante y fascinante. Podemos estudiarlo, enviar rovers, tal vez incluso misiones humanas breves de exploración científica. Pero la fantasía de ciudades marcianas, de colonias prósperas, de un futuro humano entre las dunas rojas, esa fantasía necesita ser temperada con realismo. Porque la verdad aterradora sobre nuestro futuro en Marte no es solo que sea difícil, es que podría ser imposible de una manera que condene a cualquiera que lo intente a vidas, de sufrimiento físico, aislamiento psicológico y muerte prematura. Y mientras perseguimos ese sueño imposible, el único hogar verdadero que tenemos se desliza entre nuestros dedos. La ironía final es esta. Si tuviéramos éxito en colonizar Marte, si superáramos de alguna manera todos los obstáculos aparentemente insuperables, ¿qué habríamos logrado? Habríamos creado un puesto avanzado humano en un mundo muerto, poblado por personas que viven en hábitats artificiales, respirando aire reciclado, comiendo alimentos cultivados bajo luces artificiales, sus cuerpos deteriorándose lentamente, sus mentes atormentadas por la nostalgia de un planeta al que nunca pueden regresar. No es un futuro glorioso, es una tragedia. Y la verdadera tragedia sería permitir que esta fantasía nos distraiga de la extraordinaria oportunidad y responsabilidad que tenemos aquí y ahora. Preservar y proteger el único planeta en el universo conocido que es verdaderamente nuestro hogar. Si esta exploración honesta de los desafíos reales de la colonización marciana te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro futuro en el espacio, si te ha ayudado a apreciar más profundamente el planeta extraordinario que ya tenemos, te invito a suscribirte al canal, porque necesitamos más conversaciones honestas sobre estos temas, más realismo que equilibre el optimismo tecnológico y más enfoque en los problemas urgentes que enfrentamos aquí en casa. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la verdad incómoda sobre Marte. Hasta nuestro próximo encuentro con las realidades difíciles que necesitamos enfrentar.